ya estamos todos, así que buenos días para que quede grabado otra vez. Hoy empezamos tema nuevo que es Memorias Caché. Tenemos nuevo pedacito de cronograma, en el cual lo primero que se ve es que no llega hasta el final, o sea, de la diapositiva. Entonces es un poco más corto, porque son menos temas. Y ya por las dudas, para que no pase lo que pasó en la primera, ayer, digamos, no sé si ya todos sabían, pero también en la primera clase les dije cuál era la fecha probable para el parcial y es 27 de junio. Quizás es probable que vuelva a coincidir con los de inteligencia artificial, entonces ya desde ya tienen un mes y medio para empezar a tratar de coordinar si es que no quieren que les coincida con alguna otra cosa. Em, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en estos temas? Vamos a ver lo que es primero un repaso de lo que es un poco la necesidad y la importancia de por qué se necesita una jerarquía de memorias y por qué es importante la jerarquía de memorias. Vamos a ver un montón de temas de terminología sobre la jerarquía de memorias, cómo son las distintas organizaciones de caché, porque no hay una, hay varias, cuáles son los parámetros que definen las organizaciones de caché, cómo se descomponen las direcciones de memoria para las distintas organizaciones, y vamos a ver un montón de compromisos y un montón de criterios de diseño, porque van a ver que con caché pasa mucho lo de si yo aumento una cosa por un lado, me perjudica por otro, entonces está lleno de compromisos y hay que tomar muchos criterios, muchas decisiones. Vamos obviamente a medir performance de caché para ver obviamente cuál alternativa es conveniente en qué caso, y vamos a ver un montón de técnicas para mejorar esa performance y ver cómo podemos aumentar eh, siempre la performance de todo nuestro sistema, digamos. La lectura recomendada del libro, acá ya empezamos a ver lo que es el capítulo 5 del libro y les recomiendo 4 secciones y otras más para los que sean más curiosos. Yo no sé si están leyendo el libro, pero de vuelta no voy a dejar nunca de insistirles que lo lean. ¿Por qué? Porque ya, como bien dijo Jean Paul un par de veces y en temas anteriores, en clases anteriores, hay gente que ya probó la materia, ex alumnos, que dicen que ahora es cuando se pone difícil la materia. Entonces, sea verdad o no, sean opiniones subjetivas de cada una, el libro yo creo que lo explica bien, es un buen complemento. Entonces, a veces si no se me entiende alguna cosa o si les gustaría encararlo de otro punto de vista, siempre es bueno y siempre es recomendable, y ahí está el libro para que lo consulten y quizás los ayuda a entender las cuestiones básicas o las más avanzadas. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Siguen despiertos? Ya se me han dormido todos. Seguimos acá, profe. Seguimos acá. Mm, hay, Seguimos, seguimos. hay dos o tres despiertos. Mira, es mucho más fácil dormirse virtual que dormirse cuando estamos en el aula. Entonces, vamos a empezar con lo que es un pequeño repaso. Nosotros venimos viendo, aparte de los temas introductorios y de ISA, muchas cuestiones sobre procesadores, sobre el camino de datos, sobre el control. La idea es que a partir de ahora ya dejamos eso un poco de lado y empezamos a tocar en el próximo tema, en los próximos temas, lo que es otros componentes de lo que es la computadora. Y el componente que vamos a empezar hoy es toda la parte de memoria. Entonces, ¿alguno se acuerda cuando allá, hace muy lejos, hace a long, long time ago, en inglés, digamos, había una vez que vimos lo que es en el tema uno el principio de localidad? Sí, que los datos que iban a ser accedidos era frecuente, era probable que vuelvan a ser accedidos y después los de que estaban cerca también. Algo así. Muy bien, Jean Paul. La idea del principio de localidad dice que el principio en sí, una definición, que cuando un programa en general accede a una porción relativamente pequeña de su espacio de direcciones en cualquier intervalo de tiempo corto.
O sea que es cuando un programa cualquiera, sea Meet, el OBS para grabar, el navegador, el Chrome o el que ustedes usen, cualquier programa, o el Fortnite, eh, cualquier programa que usen, siempre es, ustedes se fijan en un intervalo corto de tiempo, o sea, se fijan a ver qué pasa en este segundo, en estos 10 segundos, en realidad accede a un pequeño espacio de sus datos, un pequeño espacio de su código de programa. En otro intervalo de tiempo accede a otro pequeño espacio. Y la idea es que se va moviendo según qué es lo que están haciendo. Pero no necesitan tener todo el programa cargado todo el tiempo. Y eso es lo que es la idea del principio de localidad. Que a su vez tiene dos aspectos que son los que mencionó Gianpaolo, que son la localidad temporal y la localidad espacial. La localidad temporal indica que cuando uno accede a un dato o a cualquier ítem de memoria, es muy probable que dentro de un tiempo cercano se vuelva a acceder a ese mismo dato. Ustedes, por ejemplo, lo ven a eso cuando tienen un lazo. Entonces, tienen un lazo, acceden a una instrucción, entonces es muy probable que eh, en la siguiente iteración vuelvan a acceder a la misma instrucción para hacer una tarea similar. O eventualmente hay muchos otros ejemplos. Pero siempre es, la localidad temporal les dice que cuando se accede a un dato es probable, porque estamos hablando siempre de cuestiones estadísticas, no es una certeza, que ese dato sea accedido nuevamente pronto. Y la localidad espacial dice algo parecido, que cuando uno accede a un dato es bastante probable que en un intervalo de tiempo corto se acceda también a los datos que están cerca del dato accedido. Entonces acá también es la clásica de cuando se manejan estructuras de datos. Si uno accede a un array, si accede a un elemento de un array, es muy probable que pronto acceda al elemento siguiente. O que o si accede a un dato de un objeto, es probable que pronto acceda a otro atributo de ese mismo objeto, porque son datos cercanos. Entonces, ¿cuál es la idea que nos trata de transmitir este principio de localidad? Que como no tenemos que almacenar toda la información de un programa todo el tiempo, lo que podemos hacer es manejar pequeños intervalos de información. O sea, decimos, bueno, ahora me hace falta solamente tener este pedacito de información. Más adelante viene a estar otro pedacito. Más adelante viene a estar otro pedacito. Entonces la idea es manejarlo de a pedacitos de información y tener lo más cerca posible, digamos, los pedacitos necesarios en cada momento. ¿Estamos? Y eso es ideal para trabajar con memorias rápidas. ¿Por qué? Porque hemos dicho que las memorias, había memorias rápidas, había memorias lentas, había memorias grandes, había memorias chicas, y en general las memorias grandes no son las rápidas, ni las baratas. O sea, las tres cosas no se dan en una sola memoria. Entonces, el hecho de que digamos que necesitamos en un intervalo de tiempo corto poca información, significa que la memoria no tiene que ser grande, y si no tiene que ser grande, puede ser rápida. ¿Se entiende hasta acá un poco la idea? Esto igual ya algo habíamos visto, yo les voy a dar el ejemplo también con el compañero de la secundaria que volvieron a ver después de varios años o varios meses. ¿Alguna pregunta? Brian me pregunta por el chat, ¿para qué necesitamos que sea rápida? ¿Alguien se anima a responderle a Brian? ¿Por qué necesitaríamos que la memoria sea rápida? Y para que no ralentizar los casos más comunes, que Para son, tener performance. claro, Como dicen los dos, Alejandro y Joaquín, porque siempre queremos performance. ¿Entendés? Vos siempre vas a querer las cosas lo más rápido posible. Entonces, si vos vas a querer hacer en algún momento una instrucción load, venimos trabajando ahora con una memoria que vos le pedías un dato y te lo devolvía. En un T, mágicamente, era ideal. Entonces, vos siempre querés que eso sea rápido. ¿Estamos? Y además, habíamos visto también otra sutileza de que en pipeline, las
etapas de un pipeline estaban determinadas por la etapa más lenta. Y yo les he dicho, normalmente la etapa más lenta suelen ser las memorias. Y les daba que demoraban unos poquitos picos segundos más que las otras. Bueno, en realidad vos querés que sea rápida para que no sea tu etapa más lenta. O eventualmente sea la más lenta, pero no tan desbalanceada con las demás. Entonces siempre querés que, o tu ideal es que todo funcione rápido y todo funcione bien. Entonces por eso es que sería ideal poner que la memoria sea lo más rápida posible. Otra cosa que habíamos visto allá lejos de hace tiempo era que entonces la memoria, digamos, de un procesador se organizaba, no era una única memoria, sino que era un conjunto de distintas memorias organizadas de manera jerárquica. Y cuando cuando me refiero a manera jerárquica, me refiero a ese pirámide o triángulo que, que se ve acá, un esquema clásico para mostrar una jerarquía, en el cual tenemos distintos niveles. Y la idea de la jerarquía de memoria en un procesador es que el procesador solamente se comunica con el nivel de más arriba, con la punta de la pirámide, ¿estamos? Al cual le llamamos nivel 1. Y a partir de ahí, a medida que vamos alejándonos del procesador, que es lo que se ve en esta flecha de la derecha, a medida que nos vamos alejando del procesador, van aumentando el tiempo de acceso. O sea que la memoria se va haciendo cada vez más lenta. La memoria más rápida es la que está cerca del procesador. Después hay otra que va a estar un poquito menos rápida, más lenta, otro poquito más lenta, y al final, en la base de la pirámide, vamos a tener la memoria más lenta de todas. Y lo que pasa con las memorias también es que va cambiando el tamaño de la memoria. Entonces, en general, la base de la pirámide va a ser nuestra memoria más grande, la de mayor capacidad. Y a medida que nos vamos aumentando, subiendo los niveles, acercándonos al CPU, van a ser memorias cada vez más pequeñas. Porque el hecho de que sean más rápidas las hacen más caras. Entonces nos cuesta más plata, entonces podemos pagar menos. ¿Se entiende? Brian me dice en el chat también que las memorias en general son una unidad funcional que tiene peso en el pipe. Y por supuesto, vos en dos etapas de tu pipeline que vimos, dos de ellos, en la etapa de fetch y en la etapa de memoria, la unidad funcional más importante era justamente la memoria. Entonces tenías memoria de instrucciones, memoria de datos, y, era un tiempo importante de lo que es eh, la funcionalidad del pipeline, que por ahora la veníamos suponiendo que eran memorias ideales. Bueno, ahora ya les voy a decir que no es tan así, y vamos a ver cómo se complica. ¿Alguna duda con la jerarquía? ¿Alguna pregunta? ¿Se me durmieron? No, ninguna duda. Bueno, Por ahora ninguna duda. bueno, gracias por responder. Ahora no les estoy viendo la cara, así que les voy a hacer cada tanto la pregunta si están dormidos o no. Para mí que, Todavía tengo café, así que no. para mí que, para mí que Martínez sí se me durmió. A ver si está Martínez. Sí, se durmió Martínez, no importa, no hay problema. Eh, entonces, bueno, como les dije recién, ¿qué es lo que pasa? Normalmente las memorias rápidas son memorias estáticas, son memorias SRAM. Y por ende esas memorias son muy caras. Y por ende son muy pequeñas. Entonces ahí es donde está el compromiso. ¿Qué es lo que pasa en el otro extremo de la pirámide? Las memorias baratas, que son usualmente hoy en día los discos magnéticos, son lentos y son los que tienen mayor capacidad. Tienen ustedes un disco de 1 tera, 2 teras, una cosa así, y no tienen jamás 1 tera o 2 teras de memoria SRAM, ni de memoria DRAM tampoco, digamos. O espero que no lo tengan, digamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de toda esta jerarquía de memoria? ¿Qué es lo que se busca? Se busca brindar al usuario, o sea, que todos los programas y las personas, digamos, sepan que tienen la mayor capacidad de almacenamiento posible, o sea, la memoria lo más grande posible, pero que a su vez sea lo más rápida posible y que sea lo más barata posible. Entonces, esas tres características son las que se buscan,
Y de vuelta, esas tres son características que hoy en día no tiene ninguna memoria. Entonces, por eso es un aspecto de que se busca la jerarquía de memoria, la necesidad de la jerarquía de memoria. ¿Cómo se hace que la memoria sea rápida? Haciendo que, o sea, que la jerarquía de memoria funcione rápida, haciendo que solamente el procesador acceda a la memoria más rápida. Entonces, de esa manera, y tratando de que siempre esa memoria más rápida tenga los datos necesarios, o la mayoría de las veces en promedio tenga los datos necesarios, el procesador va a pensar que siempre que le pide un dato a la memoria le devuelve en un T y anda todo ideal y maravilloso. ¿Estamos? Pero, sin embargo, queremos que todos los datos estén guardados, todos los datos estén disponibles, y cuando ustedes vayan a buscar la foto esa que han sacado en el bautismo de hace 2 años, bueno, ustedes saben que la tienen guardada en algún lado. Entonces la quieren buscar, la quieren acceder, y va a estar guardada en la memoria más barata. ¿Estamos? Entonces, este es un aspecto de por qué la jerarquía de memoria es importante, para lograr brindar a los usuarios y a los programas esa idea de el mayor almacenamiento posible, que sea lo más rápido posible y que sea lo más barato posible. Entonces, Brian me pregunta en el chat, ¿puede considerarse que las memorias más grandes compensan su lentitud con la cantidad de datos que brindan? En realidad, podrías pensarlo así, pero van a ser, digamos, los tres ejes que uno va viendo, digamos. O sea, no es que uno compensa el otro. Van a ser más grandes, lo cual es una ventaja. Van a ser más baratos, lo cual también es una ventaja, pero van a ser lentos, lo cual es un problema. Entonces vos vas a tener otras memorias que van a ser, por ejemplo, vas a tener un disco SSD que ya es más chico que el disco magnético, pero es más rápido que el disco magnético y es más caro que el disco magnético. Entonces vos vas a ver si hasta qué punto te conviene las ventajas y hasta qué punto estás dispuesto a sacrificar las desventajas. Entonces siempre ahí vas a tener compromisos y vas a tener una memoria DDR después que va a ser más rápida que el disco SSD, pero más cara y más pequeña también. Entonces de vuelta vas a estar jugando siempre con esas tres variables, digamos. Costo, tamaño, capacidad y tiempo de acceso, de velocidad. No sé si se entiende un poco la idea. Y por el otro lado pregunta Gianpaolo, ¿nos interesa saber cómo sería el tema de la organización de esa memoria? Sí, seguro. Créeme que vamos a perder no la clase de hoy, pero la del viernes, la del lunes, la del miércoles que viene, viendo distintos temas de organización, digamos. Seguro que eso es importante, porque plantea Gianpaolo que seguramente esto está relacionado con el principio de localidad, pero no veo cómo se organizan. Sí, ya no te preocupes que lo vamos a ver y en mucho más detalle del que te gustaría, digamos. Pero y después tenemos el tema 12 y el tema 13 y vamos a empezar a ver cómo se mezclan con el pipeline y ahí es cuando dicen que se pone feo, digamos. Pero vamos a ir despacio, vamos a ir tranquilo. Sí, salí de ahí, maravilla, digamos. este, pero la idea es que ustedes vayan siguiéndome y vamos tranquilos tratando de entender todo, digamos. Entonces, la pregunta es abierta, ¿por qué es tan importante la jerarquía? Bueno, primero para lograr brindar esa idea de la memoria ideal que hoy en día no existe. Y después por otro aspecto. Y para eso les cuento ahora unas tendencias de tecnología en lo que es memoria dinámica, que son las memorias principales. El cuadrito está sacado del libro, por lo tanto no está actualizado exactamente el día de hoy, pero van a ver que la tendencia es lo suficientemente notoria para que yo puedo decir que hasta el día de hoy más o menos se mantiene. ¿Y qué es lo que se ve acá? Se ve una tabla de varias columnas, el año de introducción de cada memoria, el tamaño de los chips de memoria, que no es necesariamente lo que ustedes van a comprar, el costo por gigabyte de lo que es este chip y cuánto es el tiempo de acceso a una nueva fila, a una nueva columna
y cuánto es el tiempo de acceso dado ya una fila a un elemento de esa, de esa fila. No sé si ustedes saben o se acuerdan que las memorias dinámicas están organizadas generalmente en una forma matricial entre filas y columnas. Entonces, para acceder a una memoria dinámica, primero se accede a una fila y después se accede a distintas columnas ya seleccionada la fila para acceder a distintos datos. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá en la tendencia? Primero, si ustedes se fijan en la columna de tamaño, van a ver que se empezó con tamaños de 64 kilobits, pasan a un megabit, y acá tenemos un gigabit, y va aumentando cada vez más, lo cual eso también lo deben vivir desde que son chicos hasta ahora. Cada vez tenemos memorias más grandes, y en general se ve que la capacidad de la memoria se cuadruplicaba aproximadamente cada 3 años. Eso pasaba desde el año 80 hasta mediados de los años 90. Y a partir de ahí en general vemos que sigue aumentando, un poco más lento, pero ya aproximadamente se duplica cada 3 años. Fíjense que en los últimos años acá tenemos de 1 gigabit, 2 gigabit, 4 gigabit, más o menos. Acá se va duplicando cada 3 años el tamaño de la memoria. Eso ustedes aproximadamente lo podrían evaluar con si ustedes se han comprado una computadora o se van a comprar una computadora hoy, probablemente tenga el doble de memoria RAM que una computadora de hace 3 años. Hace 3 años tenían 4 GB, hoy pueden estar hablando de una memoria por el mismo tamaño más estándar, una memoria de 8 GB. Si hace 3 años era de 8, hoy es de 16. ¿Qué otra cosa se ve en la tablita? Lo que es el costo por gigabyte, lo que es la tercera columna. Y esto está por supuesto normalizado a dólares, pero se ve que en el año 80 el costo por el gigabyte de memoria era carísimo, porque en ese momento tener un gigabyte era impensado. Estamos hablando hace 40 años, entonces salía 6 millones de dólares. Pero fíjense que en el año 2000 ya pasó de millones de dólares a menos de $1000. En el año 2010 ya valía $10, y hoy en día tener un gigabyte de memoria vale menos de $10. Entonces fíjense que por un lado hay una disminución que es continua y una disminución que es bastante grande en órdenes de magnitud. En el costo, en el tamaño, también hemos empezado con kilobits, que son 2 a la 10, y estamos en gigabits, que son 2 a la 30. O sea, en órdenes de magnitud también hubo un gran aumento de varios órdenes de magnitud en todo este tiempo. Y después la tabla nos muestra los tiempos de acceso, ya sea para una nueva fila, una nueva columna o dentro de una misma fila. Pero sin entrar en tanto detalle, yo quiero mostrarles dos cosas. Primero, que el tiempo de acceso la cuarta columna, fíjense que también va bajando. Empezó con 250 nanosegundos y va continuamente bajando, y ahora está aproximadamente en 25 nanosegundos. Entonces también hay una disminución continua, pero ya fíjense que el orden de magnitud no es, o sea, ha cambiado en 40 años, solamente se redujo 10 veces, o sea, un orden de magnitud. Cuando en el tamaño y en el costo tenemos un montón de órdenes de magnitud. ¿Ven esa diferencia? Y en estos tiempos, lo de la última columna, fíjense que es un poquito más que esto, pero también hemos arrancado en las centenas de nanosegundos y lo hemos bajado a las décimas de nanosegundos. Es más que esto, pero sigue siendo notoriamente menor la disminución en los tiempos de acceso que el aumento del tamaño y que la disminución del costo. ¿Se entiende la idea de esta diapositiva? Sí, Las memorias en general es fácil aumentarles el tamaño, es fácil bajarle el costo, pero no es tan fácil hacerlas más rápidas. De las memorias dinámicas. Entonces, ¿qué pasaba cuando le poníamos nuestros procesadores con memorias dinámicas, que eran las memorias
que siempre es la RAM que accede el micro, que están conectadas a la mother. Entonces nosotros sabemos que los procesadores, y lo vimos, en general impulsados por la ley de Moore, más o menos duplicaban su performance cada 2 años durante mucho tiempo. Hoy en día no es tan así, pero la memoria RAM mejoraba su performance un 40% cada 10 años. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Empieza a pasar que si consideramos la performance relativa de la memoria con respecto a la performance de los procesadores, van a ver que es cada vez menor. O sea, la memoria era cada vez más lenta. O sea, en realidad iba mejorando su tiempo de acceso, lo iba disminuyendo y se hacía la memoria más rápida, pero los procesadores la veían como cada vez más lenta, a pesar de que en realidad iba mejorando su velocidad, los procesadores mejoraban mucho más. ¿Se entiende? Y fíjense, ahí tengo un cuadrito para mostrarles una idea, en los cuales se ve procesadores, no importa qué procesadores son genéricos. Tenemos 3 generaciones del mismo procesador, y a los cuales se les conecta, a cada generación se le conecta una memoria, y fíjense que la memoria efectivamente va siendo cada vez más rápida, su tiempo de acceso es menor. De hecho, en la tercera generación el tiempo de acceso es la mitad aproximadamente de el tiempo de acceso de la memoria que se conecta a la primera generación de micro. ¿Estamos? Pero ¿qué es lo que pasa? El procesador tiene su tiempo de ciclo, que acá en la primera generación es de 5, después un poquito menos, y después en la tercera generación fíjense que el tiempo de ciclo es 1/3 de lo que es el original. Entonces, ¿qué pasa con eso? Fíjense acá un par de cálculos. Primero, el procesador acá, este tiempo de acceso de la RAM, esos 340 nanosegundos, en realidad representan 68 ciclos del procesador. O sea, hago una pequeña pausa ahí y piensen. Nosotros veníamos trabajando con memorias en las cuales le dábamos una dirección y en un T me devolvían el dato. Ahora en realidad en vez de un T demora 68 ciclos. Piénsenlo un segundo, ¿no? Pero de todas maneras la memoria acá, en la segunda renglón, la memoria se hace más rápida. Entonces dicen, bueno, van a ser menos ciclos ahora. No, porque el procesador también mejoró su tiempo de ciclo, entonces ahora en realidad la memoria demora 80 ciclos. Lo ven que este 80 es dividir el tiempo de acceso de la de RAM en el tiempo de ciclo del CPU, para ver cuántos ciclos me demora realmente el tiempo de acceso. Entonces hago el cociente entre los dos números de estas dos columnas y obtengo la tercera columna. Y si se van una generación más, la memoria es más rápida todavía, pero el procesador también es más rápido. Y como este es el del denominador, cada vez necesito más ciclos para poder acceder a la memoria. Me pregunta Brian ahí, ¿no debería considerarse el tiempo de ciclo y no el tiempo de acceso? Es una buena pregunta, Brian, y la respuesta es que no. Debería considerarse el tiempo de acceso. ¿Por qué? Porque vos tenés técnicas como el interleaving que ya vimos para enmascarar o disminuirte el tiempo de ciclo. Pero el tiempo de acceso no hay manera de que vos lo puedas evitar. Es el tiempo del cual vos le pedís un dato a la memoria y la memoria te lo devuelve. Y ese es el mínimo que necesitas y es el que estamos considerando ahora. Por eso es el tiempo de acceso. El tiempo de ciclo, vos podés decir, pongo varios módulos, hago un interleaving y ya la memoria me devuelve un dato en cada tiempo de acceso. Fin. Tenés trucos y técnicas para solucionar eso, pero el tiempo de acceso no. O sí tenés, pero la vamos a empezar a ver a partir de ahora. Y además, ¿qué es lo que pasa? No solamente la cantidad de ciclos iba aumentando, la cantidad de ciclos relativos, digamos, el procesador cada vez veía que la memoria, ¿ven? Acá demoraba 70 ciclos, acá demoraba 80 ciclos, acá demora más de 100 ciclos, a pesar de que la memoria es realmente más rápida. ¿Y qué pasa además? El procesador iba aumentando su cantidad de instrucciones que emitía por ciclo, porque los procesadores le iban agregando las técnicas que ya vimos: ejecución fuera de orden, ejecución especulativa, etcétera, 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 y van haciendo cada vez más anchos, agregando unidades funcionales. Entonces los procesadores además van aumentando su IPC. Entonces, ¿qué significa esto?
Si yo multiplico estos dos valores, la columna de ciclos por la de IPC, yo tengo que, en lo que demora un acceso a memoria, en la primera generación, yo podría ejecutar 130 instrucciones. Pero en la segunda generación, lo que me demora un acceso ya me equivale a 320 instrucciones. Y en la tercera generación, lo que me demora un acceso a memoria me equivale a 640 instrucciones. Entonces, fíjense que la memoria va disminuyendo su tiempo de acceso, pero cada vez la memoria vista desde el punto de vista del procesador me representa más ciclos que demora y a su vez más burbujas, porque tengo cada vez más huecos. ¿Lo ven? Ven que la última columna acá son huecos que tengo que agregar cada vez que tengo que hacer un, un acceso a memoria. ¿Se entiende esa idea? Profe. Sí, Brian. Sí, justamente ahí tengo dudas. O sea, esta relación que está haciendo usted, o sea, no están relacionados directamente ciclos IPC con instrucciones, sino está haciendo una comparación con el tiempo de acceso. Estoy haciendo una comparación lo más simple posible, diciendo, en lo que me demora un acceso a memoria, yo podría ejecutar en un caso 150 instrucciones, en otro caso 300 instrucciones y en otro caso 600 instrucciones. O Porque, sea que en el cálculo consideró ese tiempo de acceso. claro, seguro. Por eso te digo, Bien, el resultado, digamos, de la última columna es multiplicar el IPC por de la columna previa por la cantidad de ciclos de la columna anterior. Eso es lo que me da los resultados de la última columna. Y la claro, pero el cantidad de ciclo no lo considera con el tiempo de acceso. claro, la cantidad de ciclos es el tiempo de acceso de la de RAM dividido en el tiempo de ciclo del CPU. Bien, perfecto. Entonces Ahora a la sí. larga, la última columna es el tiempo de acceso dividido esto y multiplicado por IPC. De ahí me da la cantidad de instrucciones. O sea que ahí ya esa cantidad de instrucciones con ese tiempo de acceso, o sea, es lo que podríamos lograr con ese procesador. Exactamente. Bien, Durante lo que te demora un acceso a memoria, por ejemplo en el último, que demora 180 nanosegundos, para el procesador este son más de 100 ciclos y representa más de 600 instrucciones que vos podrías claro que hacer en el son mismo tiempo. efectivas. Bien, Exactamente. ¿Se entiende? claro. Y en el caso de que sea el tiempo de acceso más cerca del tiempo del procesador, serían muchísimas más instrucciones. Exactamente. Bien, Exactamente. Porque la idea es, inclusive fíjate lo que está diciendo Joaquín en el chat, que al margen de que las memorias vayan mejorando, los procesadores mejoran mucho más rápido. ¿Entendés? Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que hay una brecha entre diferencia entre las dos que se va agrandando con el tiempo. ¿Se entiende? Y eso es exactamente, si no me equivoco, la diapositiva siguiente. O sea que no sé si Joaquín es está bastante despierto y atento o ya se hizo un spoiler con la diapositiva siguiente. Te juro que no me spoileo. Excelente, entonces. Y esa brecha que menciona Joaquín en el chat es lo que se conoce en la jerga de arquitectura de computadoras como the memory wall, o sea, la pared de la memoria, que viene graficada con el dibujito este, en el cual vemos que allá lejos y hace tiempo, en la década del 80, la performance relativa de los procesadores y de la memoria estaban más o menos iguales. Y ahí la memoria empieza a crecer, fíjense que tiene más o menos una recta bastante lineal, en función del tiempo, pero es una recta con una pendiente eh, bastante baja, digamos. Tengan en cuenta que la escala acá en el eje de la Y es logarítmica. Y los procesadores en general tienen otra recta también, de vuelta, escala logarítmica. Esta es la ley de Moore. Y la performance se hace cada vez más grande. Entonces acá ya la diferencia entre el procesador y la memoria ya era más o menos de 10. Acá ya era más o menos de 100. Y hasta que la memoria llegó a aumentar 10 veces, el procesador aumentó 10.000 veces. ¿Se entiende? Entonces esta brecha es una brecha de performance que es bastante grande. Se dieron cuenta aproximadamente
a partir del 95, en el año 2000, por ejemplo, che, o sea, acá hay que hacer algo porque esto va en aumento. Y a partir del 2005, 2010, fueron los procesadores los que empezaron a mantener un poco su performance, o sea, a cambiar un poco la pendiente de esta recta porque venían tremendo, digamos. Entonces más o menos se mantiene. La memoria sigue aumentando, pero la performance igual es muy grande y la brecha existe. ¿Estamos? Es una brecha que, como dice ahí la diapositiva, aumentaba un 50% aproximadamente cada año. Y eso era muy difícil de mantener porque imagínense, ustedes sacaban un procesador un año y la memoria implicaba que ustedes demoraban, por ejemplo, como dije recién, 100 ciclos. Entonces, si ustedes sacaban un procesador el año siguiente, ya la demora era 150 ciclos. Y el año siguiente ya era de 225 ciclos. Entonces, cada año era un 50% más y eso es un montón. ¿Estamos? Por suerte ahora eh, no se achica, digamos, esa brecha, pero se mantiene, no se sigue agrandando, digamos. Pero esa fue una gran pared, digamos, una brecha muy importante con la que se toparon todos los diseños de procesadores, que generó que haya que, de vuelta, modificar cómo se venían haciendo las cosas. Ya vimos lo que es la Power Wall y ahora vamos a ver la Memory Wall, digamos. Brian Mena dice que esa performance de procesadores se mantuvo intencionalmente o se refiere por el fin de la ley de Moore. O sea, Brian se refiere a por qué se empezó a estancar un poco el aumento de performance de los procesadores. No, no fue intencional. Fue un estancamiento producto de varias cosas. Por un lado el fin de la ley de Moore, por otro lado, no sé si se acuerdan que les comenté el fin del escalamiento de Dennard. Entonces, por otro lado, también es como que se piensa como que la performance de los procesadores ya es bastante buena en cierto aspecto. O sea, eh, eh, los usuarios siempre queremos más, pero ya tenemos una buena cantidad de procesamiento aceptable, digamos. Entonces hay muchos factores que hacen que sigue aumentando, pero ya no al mismo ritmo que fue durante estos, digamos, del año 80 hasta el 2000. Era una locura, digamos. O sea, uno se compraba una computadora y 2 meses después ya la computadora era vieja, porque había salido una mejor, una más rápida y todas las cosas, o no 2 meses, pero 6 meses, este, tipo como la inflación en Argentina, una cosa así, pero pasado como las computadoras y era una época intensa, digamos. Pero ahora ya está un poco más estancado. Vos tenés, por ejemplo, los nuevos procesadores de Intel son mejores que los del año pasado, la generación de hace 2 años, pero tampoco es que voy a decir qué bruto, son muchísimo mejor. Son mejores, pero son un poco mejor. ¿Estamos? Ya, por eso las pendientes ahora están parecidas. ¿Se entiende entonces lo que es la Memory Wall? ¿Alguna pregunta? No. Bien, aquí fue Alejandro contestó. Muchas gracias, Alejandro. Entonces, ¿cómo impacta esto de la Memory Wall y los ciclos y demás? ¿Cómo impacta en la performance? Y va con otro ejemplo como para que ustedes dimensionen. Porque imaginemos ahora que tenemos nuestro viejo y conocido mejor procesador segmentado visto en clase, que lo deben haber visto varias veces hasta ayer. Supongamos que tenemos en ese procesador un CPI igual a 1,1, porque tiene algunos riesgos que no podemos evitar. Entonces ejecutamos todas las instrucciones en un ciclo y cada tanto insertamos una burbuja. Y supongamos también que en ese procesador ejecutamos un código en el cual un 30% de las instrucciones son instrucciones que acceden a memoria, instrucciones load store. Suposiciones bastante típicas de una mezcla de instrucciones que veníamos viendo en los ejercicios hasta ayer. ¿Qué es lo que pasaba hasta ayer? Que las memorias eran ideales. Ustedes tenían en la etapa de fetch y en la etapa de memoria un bloque en el cual le daban una dirección y después de un cierto tiempo de acceso devolvía un dato. Fin. ¿Estamos? Entonces yo les daba los tiempos de acceso aproximados, 200 pico segundos, y les decíamos esta es la etapa más lenta o no, y listo el pollo.
Hasta ahí ustedes deben estar afiladísimos. Pero ¿qué pasa ahora? Supongamos que a veces esa memoria ideal, no es tan ideal. ¿Estamos? Y a veces un 10% de las veces, o sea, un porcentaje bajo de las veces, resulta que uno le pide el dato y el dato no está. Por algún motivo ese dato dice, no, che, no está. Tengo que ir a traerlo y esa demora me cuesta 50 ciclos. Solamente es un bajo porcentaje. Yo el 90% de las veces, vos me la pedís y yo te doy. Pero un 10% tengo que tener una demora adicional que son 50 ciclos nada más. ¿Cómo impacta eso en un cálculo de CPI? Y la idea es que es como si fuera un riesgo más, porque va a ser un momento en el cual va a pasar un riesgo de memoria, si lo quieren ver así, en el cual voy a buscar algo, no está y tengo que esperar, insertar 50 burbujas. ¿Se entiende? Hasta que obtenga el dato y listo, ya puedo seguir andando. Entonces, en general, la ecuación, digamos, de impacto de performance en las memorias es la misma que veníamos viendo con los riesgos. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la ecuación de riesgo? Era el CPI ideal más las paradas por riesgos. Entonces aumentábamos las paradas por riesgos estructurales, las paradas por riesgo de datos, las paradas por riesgos de control. Y acá va a pasar lo mismo. Entonces tenemos que ver en promedio cuántas van a ser las paradas debido a estos problemas que pueda tener la memoria. Entonces, ¿cómo sería en nuestro ejemplo? Tenemos un CPI ideal que es de 1,1, dice el enunciado. Y después tenemos cuántas instrucciones acceden a memoria, un 30% de las veces. ¿Cuántas veces tengo problemas? Un 10% de los accesos, entonces tengo que multiplicar el 30% por el 10%. ¿Y cuántas veces, qué es lo que pasa cuando fallo este 10%? Tengo que pagar 50 ciclos. Entonces las paradas, las burbujas, promedio por instrucciones, el 30% por el 10% por 50 ciclos que tengo que esperar. Y a la larga este producto, a pesar que tengo un porcentaje bajo de instrucciones y un porcentaje bajo de problemas, me genera unas paradas promedio de 1,5. ¿Qué significa ese 1,5? Que mi CPI pasa de 1,1, que era el ideal, solamente con riesgos, a 2,6. O sea, se va más del doble. Entonces significa que ustedes vienen haciendo pipelining, super pipelining, ejecución fuera de orden, ejecución especulativa, todas las cosas para mejorar performance, para tratar de tener un CPI igual a 1 y un tiempo de ciclo bajo, para que después supongamos que las memorias dejan de ser ideales y el CPI se me va de movida al doble, o más del doble en realidad, ¿no? Por solamente hacer una pequeña suposición. Tanto esfuerzo para nada. Tanto esfuerzo para nada, dice Alejandro. En realidad no es para nada. Pensá que si tu CPI ideal fuera más grande, esto sería peor todavía. ¿Estamos? Pero a la larga, fíjense que el problema, además de lo que vimos, está también por otra parte, digamos. Hay otro gran problema. Y fíjense lo que dice ahí la línea que acabo de poner en pantalla. En este ejemplo, es de este 2,6, significa que cada instrucción necesita 2,6 ciclos para ejecutarse, y en realidad en esos 2,6 yo estoy ejecutando la instrucción en 1. Después tengo riesgos que me agrega un 0,1 y la memoria me agrega un 1,5. Pero en realidad el procesador está el 58% del tiempo ejecutando burbujas. O sea, está más de la mitad del tiempo haciendo nada, esperando el dato de la memoria. Y eso que solamente algunas instrucciones accedían a la memoria y a veces no está el dato. Ven que estos porcentajes son bajos y a pesar de eso me generan que el 58% del tiempo esté la memoria haciendo nada. O sea, esté el procesador ejecutando instrucciones NOPS, burbujas, esperando que el dato esté disponible. Es bastante grande el impacto. Y de vuelta, esto solamente lo considero para la memoria de datos. ¿Qué pasa si la memoria de instrucciones tiene estos problemas el 1% de las veces? Entonces dicen, bueno, el 1% es muy bajo. Pero el 1%, ¿cuántas instrucciones acceden a la memoria de instrucciones?
Todas. El 100%. El 100%, todas, como dice Gianpaolo. Entonces, en realidad, yo a esto voy a tener todas estas paradas y además tengo que sumar un 100% por un 0,01 por otro 50, me va a sumar otro 0,5. Entonces el CPI se me va a 3,1. Entonces fíjense que por decir, teníamos un CPI ideal de 1,1, pero ahora mis dos memorias, la de instrucción y la de datos, no son ideales. Bueno, entonces pasas a tener un CPI de 3,1. Se me triplica el CPI de entrada. Entonces, vean, lo que les quiero mostrar con esta diapositiva es que lo que es dejar de la suposición que la memoria sea ideal tiene un impacto tremendo en la performance. ¿Estamos? Y hay que, evidentemente, tratar de hacer alguna cosa para manejarla. Me pregunta Brian por el chat, ¿cómo hice el cálculo para llegar a 58%? Hice 1,5 dividido en 2,6. Alguno que lo haga el cálculo ese y me confirme que eso da 0,58. Dice Joaquín, es el 58% de 2,6. ¿Por qué? Porque de vuelta, ahora yo sé que 2,6 es la cantidad de ciclos promedio por instrucción que demora cada instrucción. O sea, una instrucción mía va a demorar en promedio 2,6 ciclos en ejecutarse. Pero esos 2,6 ciclos, 1,5, o sea, 1,5 de 2,6, o sea, el 58%, estoy haciendo nada, esperando la memoria, digamos. ¿Se entiende? Igual, dice Brian, claro, yo considero el 0,1 del 1,1. No, eso es además, digamos. Además, los riesgos ahora pasan a ser una cosa del pasado. Ya las vimos y las tenemos que tener en cuenta. Pero ya es viejo, digamos. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esta diapositiva del impacto? No. ¿Vamos bien? Sí. ¿Estará despierto? ¿Quién está? Luis, ya se me durmió. Despierto, profe. Mira. Y el otro Luis está dormido. Hay dos Luis ahora. No, profe. Mira, están los dos. Bien, bien ahí. Martínez seguro sí se me durmió. Ya no, cuando estaba antes no, debe estar dormido. Pobre Martín. Entonces, si no hay preguntas, seguimos un poquito más. Y la idea de todo esto es, de vuelta, jerarquía, memorias rápidas, brindarle al usuario la ilusión de una memoria grande, rápida y barata. Y por otro lado tenemos el problema de performance, que dijimos que dejamos de suponer que las memorias son ideales y el CPI se me triplica, así, de entrada, sin hacer nada. ¿Por qué? Porque tenemos la brecha de performance que se denomina la memory wall. Entonces, ¿cómo hacemos para tratar de disimular, achicar o de hacer de cuenta que esa memory wall no existe y disminuir? La clave son, o la respuesta que encontraron la gente, los ingenieros que hacen arquitectura de computadora a nivel mundial, es utilizar lo que se conoce como las memorias caché, que ya es un término que les introduje al principio, que hemos hablado un par de veces, pero ahora le vamos a dar el fundamento de todo esto. Y estas memorias caché pasan a ser, por un lado, los niveles más superiores de la jerarquía de memorias. Vamos a ver que no es solamente el más superior, sino el primero, el segundo, el tercero, todos esos van a ser distintas memorias caché. Todas las memorias caché son memorias SRAM, que son en general las más rápidas y las más caras. Y dice usualmente y no siempre porque hay algunos procesadores que tienen algunas otras técnicas de memorias que tratan de ser parecidas a las estáticas, pero no tanto. Entonces hay fabricantes que tienen su diferencia de memoria diferente, pero a la larga más o menos es la misma idea. Lo más rápido posible, suele ser cara, lo más cara que hay, y
y es la misma idea de la memoria estática conocidas y populares. Entonces, lo que hasta ahora nosotros venimos considerando en el pipeline como esta va a ser mi memoria de instrucciones y esta va a ser mi memoria de datos ideal, bueno, ahora ya no van a ser memoria de instrucciones y memoria de datos, ahora van a ser memorias cachés. Entonces ahora ustedes van a tener un caché de instrucciones en el medio del pipeline y un caché de datos en la etapa 4 del pipeline. ¿Estamos? Y vamos a ver que las características de esos cachés van a ser los que me van a ayudar a determinar el tiempo de ciclo, la organización, el modo de acceso, etc. Y lo que es memoria principal va a ser la memoria DDR que va a estar fuera del pipeline, porque eso ya es otra cosa que va a estar en otro lado. ¿Estamos? Vamos a ver también cómo se conecta. Pero las que nosotros teníamos como memorias de instrucciones y memoria de datos, ahora van a ser cachés de instrucciones y cachés de datos. ¿Se entendió esa parte? Sí. Buenísimo. Y vamos a ver, por supuesto, que ahora esos cachés no son ideales, entonces vamos a ver cómo me cambia el pipeline, las ecuaciones de performance, etc. Lo que es importante, lo que es interesante también destacar de las memorias caché es que las memorias cachés son caras, pero en realidad no es que tienen valor por sí mismos. O sea, la memoria caché no es una técnica fundamental, no es una, como por ejemplo yo les digo, pipelining. Pipelining es una técnica fundamental para mejorar performance. No es paralelismo, no es alguna otra técnica, un desarrollo de lazos o no es una ejecución fuera de orden. No tiene ese mismo peso o esa misma importancia, por decirlo así. Porque en realidad lo único que hacen en memorias caché es achicar la brecha o intentar achicar la diferencia de performance entre lo que es memoria principal y memoria y el procesador. ¿Estamos? Entonces, como esa performance, esa brecha es muy grande, necesitamos algo en el medio. Si el día de mañana la performance deja de ser tan grande o se encuentra otra manera de hacer las cosas, quizá los cachés dejen de ser tan útiles. Quizás. O sea, no estoy planteándolo. Pero se siguen utilizando otras técnicas como ejecución fuera de orden, ejecución especulativa, etcétera, etcétera. Pipelining. Eso probablemente se mantenga, porque son ideas base. En cambio, caché es un parche. Estamos en una cosa de, che, ¿cómo hacemos? Bueno, pongamos un caché. Pero no es que es una idea clave, por supuesto, en general, pero no que agrega valor por sí mismo, sino que su objetivo es cerrar esa brecha de performance entre los procesadores y la memoria principal. Y aún así, digamos, a pesar de que no son críticos eh, por, como técnica propia, digamos, son los que ocupan mayor cantidad de área de los procesadores modernos. O sea, cuando ustedes si le sacan una foto, un micro moderno, van a ver que la mayor parte del área son la jerarquía de memoria, digamos, todos los cachés que pueden tener adentro, que son varios, se llevan la mayor parte del área. Cuando ustedes ven qué sé yo, si ustedes capaz que alguno es fanático y ven cosas presentaciones de Apple o de Intel, esas cosas, y dicen, tenemos un procesador más grande, y aparecen a veces fotos. Todas esas fotos son la mayoría del espacio caché. Entonces, y como ustedes han visto, lo que es área es costo. Y cuanto más área tenga, el costo es el cubo del área. Entonces van a ver que ahí se ve un poco, se explica que los cachés sean, como ocupan mucha área, sean la parte más cara también de los procesadores. Y a su vez, no solamente son más caros, sino que como ocupan mucha área también, son grandes responsables del consumo de energía. Los cachés consumen una gran partida, un gran porcentaje, digamos, de el consumo de energía total del micro. Entonces, son caros, ocupan mucha área, consumen mucha energía, y a la larga lo único que hacen es actuar de intermediarios, digamos, entre el procesador y la memoria principal, porque la memoria principal resulta que es una lenta, es muy lenta, entonces necesitamos intermediarios que vayan acelerando las cosas.
¿Preguntas hasta aquí? No, ¿Vamos bien? Entonces, si vamos bien y no tienen preguntas, yo hago una. Siendo las 9:03, ¿quieren que hagamos un recreo? Ah, justo Brian tiene una pregunta. Bueno, respondemos la... Que termine Brian y de ahí vemos de hacer un recreo. Me dice, eso de que no tienen valor por sí mismos me dejó un poco de duda. ¿Qué es lo que quiero decir con que no tienen valor por sí mismos? Vamos, por ejemplo, pipelining. Pipelining es una técnica para diseño que se usa en procesadores, pero se usa en fábricas de autos. Se la podés usar para hacer recetas de cocina en tu casa, la podés utilizar para un montón de cosas. Y de esa manera vos la segmentás, digamos, la separás y vas a tener una mejora en la productividad. Es una técnica general que se usa por un montón de cosas. En cambio, el caché no es que sea una técnica general. ¿Me explico? No es una idea brillante, sino que lo que es el caché lo que hace es tratar, digamos, de solucionar un problema. ¿Cuál es el problema? La diferencia de performance entre el procesador y la memoria principal. Y como esa, para el procesador, la memoria es muy lenta, necesito algo que me lo achique. ¿Entendés? Que me solucione ese problema. Entonces, si el día de mañana yo te planteo, alguien inventa una nueva memoria que sea mucho más rápida y que pueda estar más o menos, tenga una performance similar a lo que una memoria principal, digamos, tenga una performance similar a la de los procesadores, quizás los cachés, y la hace barata, quizás los cachés ya pierdan un poco sentido, porque el caché lo que hace es achicar la brecha. ¿Me explico? Entonces, si vos tuvieses una memoria rápida, entonces capaz que el procesador, el caché, digo, si, che, ya tener toda esta jerarquía y todo, capaz que tiene sentido, capaz que no. Vamos a ver más adelante algunas cosas, pero no es una técnica general que te sirva, o claro, es simplemente una solución que se vio para un problema grave. Entonces, por eso hoy en día no se concibe un micro de mediana performance sin caché, porque el problema lo tenés, ¿entendés? Entonces, para solucionarlo tenés que poner un caché. Y a su vez es tan buena la idea y es tan diferente las diferencias de performance entre otras partes que empezás a poner caché por otras partes, ¿entendés? Pero el caché pasa a ser un parche que vos ponés cuando tenés una diferencia de performance entre dos cosas que se comunican entre sí. Entonces, si no tuvieses esa diferencia, esa brecha, entonces no pondrías el caché. A eso voy, digamos. Porque no es que sea importante en sí mismo. ¿Se entiende un poco la idea? Y de vuelta, la idea de caché pasa, por ejemplo, fíjense con los discos magnéticos, para darle otro ejemplo de, de tecnología también. Los discos magnéticos resultan que son mucho más lentos que la memoria principal. Entonces, para la memoria principal, a la memoria principal le pasa lo mismo con los discos que al procesador le pasa lo mismo con la memoria. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hace el disco para mejorar su imagen ante la memoria? Pone un caché de disco para poder manejarse mejor. Entonces, cuando la memoria le pide ciertos datos, el caché dice, mira, a este ya te lo tengo más rápido. Y es un truco que hace para parecer menos lento. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hacen los navegadores? Lo mismo. Guardan, para que ustedes no noten que él es lento, lo que hace es guardar un caché, porque ¿dónde está la diferencia de la brecha de performance? Entre la que ustedes quieren y la que el navegador web puede brindar. Entonces, para parecer más rápido, guarda ciertos datos más a mano, los tiene apuntados para poder, cuando ustedes le piden esos datos, él ya los tiene más cerca. Entonces, de esa manera es como disimula el navegador su diferencia de performance. ¿Entendida la idea? Bueno, hacemos un recreo, así estiran un poco las piernas. Joaquín se prepara un nuevo cafecito o algo, o los demás. No, con uno es suficiente. No es suficiente, bueno, los demás capaz
si quieren estirar un poco, ir al baño, pueden hacer todo ese tipo de cosas ya aprovechando que están en su casa. Yo tengo un 908 mi computadora. Hacemos un recreo de hasta las 9:15, 7 minutitos, ¿les parece? Sí, profe. Bueno, yo por los dos estoy acá. Ya voy a volver a poner la camarita cuando vuelva. Hacemos entonces un break. Pongo pausa en la grabación. Ahí arrancamos la grabación. Entonces voy a apagar la camarita esta, que en realidad tampoco me molestaba tanto, pero arranco la grabación. Antes de volver con Memorias Calle, dos pequeñas observaciones y aclaraciones para todos. Que la clase del viernes también va a ser virtual. Entonces, además de lo que ya me acaban de escuchar, que están acá prestando atención en la clase de hoy, si alguno después ve el video, la clase del viernes también va a ser virtual. Y esta semana no se publicó práctico, entonces la semana que viene no se rinde práctico de arquitectura, recién se publica la semana que viene y se rinde la siguiente, que es el 23, martes 23 si no me equivoco, justo antes del fin de semana largo. Bueno, volviendo a las presentaciones, ¿quedó alguna duda? ¿Se les ocurrió alguna pregunta mientras fueron al baño o a buscar la coca sobre lo que vamos viendo de Memorias Calle? ¿O de por qué la importancia de las Memorias Calle? ¿La necesidad de las Memorias Calle? Entonces, si no hay dudas y preguntas, vamos a ver un poco cómo funciona esta jerarquía. ¿Cuál es la idea ahora de pasar de la pirámide del dibujito que les mostré al principio a un poquito más de realidad? Y de vuelta, la idea de la jerarquía era, en principio, almacenar toda la información, o la mayor cantidad de información posible, en la memoria grande y barata, porque para eso esa es la funcionalidad de esa memoria, tener todo y que sea lo más grande posible y lo más barato posible. Pero cuando el procesador necesite un dato, como está en la memoria grande y barata, va a haber que moverlo hacia las memorias más rápidas. Entonces lo que se van a empezar a hacer son transferencias de datos entre distintos niveles de la jerarquía. ¿Estamos? Y además, ¿por qué lo vamos a mover a las memorias más rápidas? Porque por localidad temporal me dice que cuando yo busco un dato es muy probable que lo vuelva a necesitar. Entonces la primera vez no lo voy a tener, está claro, va a estar en la memoria lenta. Pero si lo voy a buscar, lo voy a mover a la memoria más rápida y si lo vuelvo a pedir a ese dato, ya lo tengo en la memoria rápida. ¿Se entiende cómo viene la mano? Ahora, cuando movamos ese dato, en realidad tampoco conviene mover solamente ese dato, sino que ya que vamos a mover, movamos ese dato y movamos también los datos cercanos. ¿Por qué? Porque por la localidad espacial es muy probable que acceda también a los datos cercanos. Entonces, cuando yo necesito un dato, busco ese dato de la memoria lenta, grande y barata, lo muevo a las memorias rápidas para que si lo vuelvo a necesitar o si necesito alguno de los vecinos, ya los tengo cargados en las memorias rápidas. Y ahora, independientemente de la cantidad de niveles que haya en la jerarquía, todos esos movimientos de datos son siempre entre dos niveles adyacentes. O sea, supongamos que tenemos 5 niveles, el nivel 5 le pasa al nivel 4, el nivel 4 le pasa al nivel 3, el nivel 3 le pasa al nivel 2, el nivel 2 le pasa al nivel 1. ¿Se entiende? O sea, hay datos, hay movimientos entre cada nivel. No es que el nivel 5 le pasa al nivel 1, porque la idea es que se vayan replicando los datos en todos los niveles. Por supuesto que cada nivel es más pequeño, entonces no van a poder almacenar todos los datos, pero van a tener siempre los más utilizados, se supone. Entonces ahora pregunta Luis en el chat, dice: si por alguna razón no tengo un dato que necesito en la calle y lo tengo en la memoria grande, ¿la jerarquía me haría más lento el proceso de obtener el dato de la memoria grande? En realidad, sí,
te lo puede hacer un poco más lento. O sea, ¿cómo interpreto yo la pregunta de Luis? O sea, a la larga es porque el procesador le va a preguntar al nivel 1 de la jerarquía. Y el nivel 1 le va a decir, no, no lo tengo al dato. Entonces, en realidad el nivel 1 le va a decir, no lo tengo, espérame un segundito. Y el nivel 1 le va a preguntar al nivel 2, che, ¿tenés el dato? Y el nivel 2 le puede decir, sí, acá lo tengo, tomá. Y ya el nivel 1 lo tiene y el nivel 1 le dice, listo, procesador, acá lo tenés. ¿Me siguen un poco la idea? Pero si no, si el nivel 2 no lo tiene, le dice, no, no lo tengo, esperá. Y le pregunta el nivel 2 al nivel 3, che, ¿vos tenés este dato? Y se repite hasta que alguno lo tiene. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, el hecho de ir preguntando por el nivel 1, por el nivel 2, por el nivel 3, por el nivel 4, sí hace que agregue latencias, agrega preguntas, que es creo que lo que apunta Luis. ¿Es así, Luis? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es verdad que te agrega preguntas, te agrega retardos. Pero ¿qué es lo que vamos a terminar viendo? Que las diferencias de tiempos de acceso entre los distintos niveles son bastante grandes. Entonces, en realidad, que vos le preguntes al 1, y al 2 y al 3 es mucho más lento, es mucho más rápido, digamos, que la transferencia del 4 al 3. Entonces, en realidad, vos podés hacer un montón de preguntas, va a ser mucho más rápido que mover un bloque desde los más lentos. Entonces, vos vas a poder ir haciendo preguntas y vas a poder paralelizar preguntas y un montón de cosas mientras vas a tratar de mover los datos, porque mover los datos vas a ver que es lo más lento que hay, sobre todo cuando los niveles sean cada vez más bajos. Entonces, si vos tuvieras que, por ejemplo, pasarle un dato del nivel 5 al 1 directamente, cosa que no se puede, pero demorarías tanto tiempo que en realidad es casi lo mismo que pasarle del 5 al 4. Entonces, y del 5 al 4, y del 4 al 3, del 3 al 2 y del 2 al 1. Demora en orden de magnitud lo mismo. Profe, muchas gracias. No, por nada. Me pregunta Brian en el chat, dice, o sea que no necesariamente se accede al último nivel. No entiendo bien la pregunta. O sea, en realidad el procesador de vuelta siempre accede al nivel superior. El procesador siempre le pide al que está más cerca. ¿Eso es la pregunta o no? ¿O no estoy entendiendo? No, iba por el hecho de que usted había comentado de que se van preguntando entre ellos, no es que le preguntan directamente al último, sino que una vez Ah, que algún intermedio lo tenga, dice yo lo tengo y lo va transfiriendo al de arriba, no es ya, que... ya, ahora te entendí. Es exactamente así. O sea, no necesariamente se accede al último. Se Claro, accede al último cuando ninguno en el medio lo tiene. El último es literalmente la última opción. ¿Me entendés? Entonces, claro, que vos sabés que la última opción es la que tiene todo. La que tiene todo siempre. el que sí o sí. ¿Entendés? Es el que sí o sí tiene todo. ¿Entendés? Que eventualmente es hoy en día Don Google con internet, digamos. Pero, pero vos en general, digamos, lo que hace el procesador siempre le pregunta al nivel que tiene más cerca, al nivel 1. Si el nivel 1 no lo tiene, le pregunta al nivel 2. Si el nivel 2 no lo tiene, le pregunta al nivel 3. Pero si el nivel 3 supongamos lo tiene, ya responde. Y no sigue preguntando a los demás niveles. Porque ya tenés el dato que vos estabas buscando, digamos. Perfecto. Otra cosa que no entendí, eso, por eso que puse no entendí eso último, es lo que usted mencionó de que, no sé si dijo de que es más rápido que pregunte del 2 al 3 que del 3 al 4, ¿puede ser? En general sí, o sea, las transferencias van a depender también del dispositivo más lento. Entonces, cuando vos tengas que interactuar con el nivel 5, por ejemplo, va a ser más lento. Entonces, la transferencia del nivel 5 al 4 va a demorar bastante tiempo. La del 4 al 3 va a demorar menos tiempo. La del 3 al 2 va a demorar menos tiempo. Porque en general depende del tiempo de acceso del más lento. ¿Me entendés? Y no todos Entonces, los tiempos de acceso son los mismos. no, al revés, van Claro, aumentando. Los tiempos de bien. acceso van aumentando. Cuando te vas alejando del procesador, cada vez los tiempos de acceso son más grandes. Pero más grande, ¿en qué sentido? O Más grande sea, el tiempo de acceso, es más lento.
con respecto al primer nivel o entre niveles. Entre niveles siempre son más lentos. Bien, O sea, el nivel 2 es más lento que el 1, el 4 es más lento que el 3, el nivel 10 es más lento que el 9. Siempre. Así perfecto. funciona la jerarquía. Claro, ya con respecto al primer nivel sí ya es obvio esa diferencia. Exactamente. El nivel 10 va a ser, probablemente, por darte un ejemplo, 10 veces o 100 veces más lento que el nivel 1. ¿Estamos? Gianpaolo tiene otra pregunta que dice, ¿eso de que cueste más de 4 a 5 era por la velocidad de la memoria? Sí, digamos, en realidad no es de 4 a 5, es de 5 a 4. Siempre se transfiere del nivel más bajo al nivel más alto. Está bien, las escrituras eventualmente van al revés, digamos, pero bueno, los movimientos en general siempre son siempre entre niveles adyacentes, eso es lo importante. Y siempre depende en general del más lento. O sea, el más lento es el que te va a limitar, te va a hacer tu cuello de botella. O sea, si entre el nivel 3 le quiere transferir el 4, va a depender de la velocidad de transferencia del 3 y del 4. ¿Cuál es el más lento? El 4. ¿Se Por entiende? ejemplo, esa velocidad de transferencia sería más rápida que del 4 a 5. ¿Cuál decís que sería más rápido? Usted dijo del Pasar, o 4 sea, al 3. transferir un dato entre el 3 y el 4 a la larga va a Sí, estar determinado por la velocidad del más lento, que es el 4. ¿Estamos? claro, Transferir un dato entre el 4 y el 5 a la larga va a estar determinado por la velocidad del más lento, que es el 5. Entonces es muy probable que transferir entre el 3 y el 4 sea más rápido que transferir del 4 al 5, perfecto. porque el 4 es más rápido que el 5. Me quedé con una duda ahí. O sea, yo entiendo que la memoria uno Sí, es la que es la más rápida y la sí, que por donde saldría el dato. sí, Entonces, no es que, por ejemplo, supongamos que en el peor de los casos está el dato en la memoria 5 sí. en el nivel 5. Bueno, tiene que ir subiendo el dato si yo, para poder entregarlo, Sí, ¿verdad? sí, 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 va subiendo por todos los Entonces, niveles. Del 5 claro, le pasa la al 4. 5 al 4 va a ser más lento. Sí, Más lento que, por ejemplo, del 4 al 3. exactamente. Ahí está. Y eventualmente vos en el peor de los casos, ¿cuál es tu peor de los casos? Supongamos que tienen 5. No lo tienen ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4 y tenés que ir hasta el 5. Entonces vos vas a tener que preguntarle al 1, después preguntarle al Claro, 2, el tiempo de acceso preguntarle de al cada 3, uno. preguntarle al 4, preguntarle al 5 y que el 5 le pase al 4, que el 5 le pase al 3, que el 3 le pase al 2, el 2 le pase al 1 y el 1 ya le pasa al procesador. Va a tener que esperar todos esos tiempos. Va a ser la suma de todos los tiempos, va a ser tu demora. Y ese es tu peor caso. ¿Y el tiempo de la consulta es diferente al de acceso? Ya lo vamos a ver. Ya lo Bien. vamos a ver. Ya lo vamos tranquilos. Pero quédense con la idea. Ahora me sirve que se queden con la idea. Todos los detalles los vamos viendo. De a poquito. ¿Estamos? La idea ahora es más importante. Por eso todas las dudas que tengan, pregunten. Digamos. De vuelta. Por más que ustedes piensen ahora, es un problemón cuando tengo que ir al nivel 5 porque tengo que sumar todos los tiempos y tengo que esperar todos los tiempos, lo cual es verdad, y ese tiempo se va a hacer muy largo. Piensen, la clave de vuelta está en el principio de localidad. La próxima vez, que va a ser pronto, es muy probable que sea pronto, ya le van a preguntar al nivel 1 y el nivel 1 va a decir, yo sí la tengo, toma, y se la devuelve en un T. ¿Se entiende? Entonces a partir de ahí ya va a ser rápido. Y van a decir, bueno, voy a... Ahora no, ya no quiero tu dato, voy a buscar el otro dato que está cerca. También lo tengo, va a decir el nivel 1. Entonces, qué bueno. Entonces va a empezar a responder cerca. Esos movimientos que son entre los distintos niveles, por supuesto que ocurren, pero la idea es que sean, por supuesto que son costosos y demoran, pero la idea es que sean la menor cantidad de veces posibles. ¿Entendés? La idea es que cada vez que el procesador pide un dato, sea el nivel 1, el que está más cerca del procesador, el que tenga ese dato. Entonces, para el procesador, a la larga, ¿cómo va a funcionar idealmente? Que el procesador agarre, pide un dato al nivel 1, el nivel 1 le diga sí, acá está, le devuelve un T. Pide otro dato y el nivel 1 diga sí, acá está, y después piden otro dato y el nivel 1 diga sí, acá está, y así funcionaría casi ideal como lo veníamos viendo hasta ahora. Eso es lo que se busca. ¿Estamos? Entonces, todos estos pasajes entre memoria va a ser cuando las cosas salgan mal. ¿Estamos? Y eso es lo que vamos a tratar de
minimizar, de que cada vez haya menos problemas y que las cosas salgan mal la menor cantidad de veces posible. ¿Se entiende? Sí, profe. Buenísimo. Pero de vuelta, el último concepto que vimos es, no importa cuántos niveles haya, siempre los movimientos de datos son entre un nivel y el que está adyacente, el de la par. El 4 se interactúa con el 3 y con el 5. No hay más. ¿Estamos? O el 2 interactúa con el 1 y con el 3. El 2 no le pasa dato al 4, ni al 5, ni al procesador. Bueno, entonces, un poquito más de terminología para empezar a embarrarnos un poco las manos. Vamos a definir qué es. Le denominamos siempre el nivel superior al que está más cerca del procesador. Es el tope de la pirámide. ¿Estamos? Es el más chiquito y el más rápido. Ese va a ser el nivel superior. Por lo tanto, el nivel inferior van a ser los que están todos más abajo. Y vamos a definir que le vamos a llamar bloque de datos a la mínima cantidad de información que se transfiere entre dos niveles. Y que son dos niveles adyacentes, por supuesto, por lo que dije recién. Entonces, siempre entre el nivel 1 y el nivel 2 se va a transferir un bloque de datos. ¿Estamos? Y entre el nivel 4 y el nivel 5 se va a transferir un bloque de datos. ¿Estamos? No necesariamente el bloque entre el nivel 1 y el nivel 2 es el mismo que entre el nivel 4 y el nivel 5, pero siempre es un bloque. ¿Me explico? Profe, Sí. ahí también no necesariamente sería lo mismo un bloque entre el nivel 2 al 1 que 2 al 3. Exactamente. Puede ser Bien. igual, puede no ser igual. ¿Eso por la diferencia de tamaño de las memorias? Puede ser por las diferencias de tamaño de la memoria y por otros parámetros que vamos a ver más adelante. La idea acá es siempre entre dos niveles adyacentes se van a transferir un bloque. ¿Cómo se define ese bloque? ¿Qué tamaño tiene ese bloque? Va a depender de los dos niveles, de cómo sean, de dónde estén, de cuáles dos. Se van a poner de acuerdo y van a transferir. Pero nunca van a transferir dos bloques. Ahí es donde Para aguantar un difiere. segundito. Nunca Sí. van a transferir más de un bloque, ni van a transferir medio bloque. Siempre se va a transferir un bloque de memoria. Un bloque de datos. Ahora sí, perdón. Sí, es que ahí difiero porque dice que es la mínima cantidad de información que se transfiere, o Ah, sea, no sería una unidad de bloque, puedo transferir un bloque, dos bloques, sí, así, a veces puede ser más, es verdad, es verdad. Yo cometí un error ahí que dije que, que nunca se va a transferir más de uno y a veces se puede transferir dos o más, pero no menos. O sea, no se puede transferir medio bloque. claro, números enteros. ¿Entendés? Número entero de bloque. Después vamos a ver que un parámetro crítico de todo esto es cuánto es el tamaño de ese bloque. ¿Entendés? Y a veces en algunos conviene un tamaño y a veces en otros aspectos conviene otro tamaño, pero el tamaño del bloque va a ser un parámetro a definir en la jerarquía de memoria. ¿Estamos? Pero siempre va a ser un bloque. Y podemos hacer bloques más chicos y bloques más grandes, pero siempre un bloque. Por lo menos un bloque. ¿Estamos? Ahora, avanzo un poquito más. ¿Y qué dice la siguiente? Es cuando un dato es solicitado está en algún bloque del nivel superior, o en realidad o está en un bloque de un nivel dado, se dice que en ese nivel hubo un acierto, que en inglés es un hit. Y acá se usa bastante el inglés también, digamos, pero es fácil decir hubo un hit. Entonces, cuando yo digo, yo voy a buscar al nivel 3 y le pregunto, el nivel 3, ¿vos tenés este dato? Y el nivel 3 dice, sí, sí, yo lo tengo. Se dice que tuve un acierto en el nivel 3. Tuve un hit en el nivel 3. ¿Está claro? ¿Se entiende la idea? Sí, Bien, Joaquín, por lo menos despierto. Y a su vez, podemos decir que o determinamos lo que es una tasa de aciertos, que es un hit rate, a cuánto es la fracción de los accesos a memoria
que se encuentran, bueno, ahí dice en el nivel superior, pero es en cualquier nivel. Entonces, la tasa de acierto del nivel n va a ser cuántas veces yo le pedí datos al nivel n y acerté sobre cuántas veces le pedí en total. O sea, cuántos acerté del total de pedidos que le hice. Ese va a ser la tasa de aciertos. Si le Siempre entre niveles adyacentes. por cada nivel. O sea, por Bien. cada nivel. O sea, voy a tener una tasa de acierto en el nivel 1, una tasa de acierto en el nivel 2, una tasa de acierto en el nivel 3, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tengo una consulta. Sí. Yo supongo que la información no está duplicada, La pero lo información mismo me está parece. duplicada. Ah, bueno, entonces sí, entonces el nivel 5 va a tener la tasa de aciertos 100%. Exactamente, muy bien lo que dice Jean Paul. Con esto que estamos diciendo, no necesariamente el nivel 5, ¿estamos? Porque podemos tener 10 niveles en la jerarquía, pero siempre el último nivel de la jerarquía, el más bajo, el más inferior de todos, se supone que tiene una tasa de acierto del 100%. ¿Por qué? Porque es el que tiene todos los datos. ¿Estamos? Es el que uno va a buscar un dato y lo tiene, siempre. A menos que se rompa un sector o se queme el disco, digamos. O sea que no es que se van desplazando los bloques, sino que se los copia, por así Se los decir. copia, siempre se Bien, copia. No se los mueve, o sea, se los mueve, pero es una copia. El pasaje de información es una duplicación de información. Entonces, todo lo claro. que está en general en un nivel n también está en el nivel n más 1, en el nivel siguiente. Que el nivel siguiente se supone que es más grande. Entonces, es inclusivo, digamos, el esquema. ¿Se entiende la idea ahí? Y estuvo buena la Sí, observación de Jean Paolo, digamos. Entonces, supongamos que el nivel 1, por decirle una cosa, el procesador le hace 10 pedidos y tiene el dato disponible 9 de esos 10, entonces va a tener una tasa de acierto del 90%. ¿Estamos? Tengan en cuenta, fíjense acá que eh, la cantidad de veces que se le pide al nivel 1 no es la misma cantidad de veces que el nivel 1 le pide al nivel 2. Porque el nivel Bueno, me 1, surgió otra duda diferente. a ver, También suponemos que, o sea, el nivel 1, sí, que es el más rápido, es el que tiene menos tamaño de memoria. sí, Entonces, seguro, eso es seguro, no es una le suposición, eso es va a- seguro. en algún momento le vas a empezar a pedir demasiada información y algo va a tener que descartar, porque Se va a no puede llenar tener rápido. todos los datos al mismo tiempo. Exactamente. Y, Exactamente, en algún momento va a tener que empezar a descartar datos. ¿Sí? Los va a tener que y reemplazar. entonces, ahí, mm, ¿cómo se- Le- veremos cómo se hace ahí, ¿verdad? por supuesto, no te digo el viernes, pero el lunes más probablemente lo vemos, digamos. Bien, gracias. Lo que plantea Jean Paul es que como son más chicos no pueden almacenar tanta información. Y está claro, así funciona. Porque además, por el principio de lo que le da, no la necesita a tanta información. Necesita algunos datos en algún instante de tiempo. ¿Entendés? Entonces la idea es que se van a ir moviendo los datos. Yo voy a ir sacando los datos viejos y trayendo datos nuevos. De manera tal de siempre tener los que el procesador necesita en ese instante. ¿Cómo se hace todo ese mecanismo? Quédense tranquilos que lo vamos a ver. Está claro entonces lo que es la tasa de aciertos. Y también tenemos lo que es el tiempo de acierto, que es el hit time. ¿Estamos? ¿Qué es el tiempo de acierto? El tiempo total en que un nivel es capaz de entregar un dato. ¿Estamos? Y eso consiste en realidad en la suma de dos tiempos. El tiempo de acceso al nivel y el tiempo para determinar si tuve un acierto o no. Que es más o menos, creo que algo que había preguntado recién Brian, ¿puede ser? Si el tiempo de acceso es lo mismo que el tiempo de sí, pregunta. No, son dos tiempos distintos. Por un lado tienes el acceso, que es tiempo de acceso de la memoria normal, digamos, desde que yo le pido un dato hasta que me lo da. Y por otro lado vamos a tener un tiempo de ver si el dato que estamos buscando está o no está en ese nivel. Y para ver si tenemos un acierto o no. Entonces, a la larga, mi tiempo de acierto va a ser las dos cosas. La determinación de si es un acierto o no y cuánto es el acceso a obtener el dato realmente.
Como dice tiempo total, también se suman los tiempos del nivel uno 2 hasta que hasta que hace hit, ¿verdad? Sí, pero vos vas a tener un tiempo de acierto por nivel. Entonces, Ah, vos vas, vamos de vuelta con la jerarquía. Suponete que el procesador le pide un dato al nivel uno. Entonces, si el nivel uno se va a fijar si lo tiene o no lo tiene, y si lo tiene se lo va a devolver. ¿Estamos? Esos son los dos tiempos. Si tiene un acierto, entonces yo voy a demorar mi tiempo de acierto. ¿Estamos? Si no tengo un acierto, que puede ser que no lo tenga, entonces el nivel uno le va a preguntar al nivel 2. Y ahí voy a considerar el tiempo, voy a tener que considerar el tiempo de acierto del nivel uno más el del nivel 2. Va a ser la demora total. Y después, si el dato resulta en el nivel 5, voy a tener que sumar el tiempo de acierto del nivel uno, 2, 3, 4 y 5. Todos los tiempos hay que sumar. Hasta llegar al nivel donde realmente tengo un acierto. bien. Pero ahí no sería un acierto de los otros niveles No, que no los en tengan. realidad no sería un acierto, ya, es verdad. Pero ya vamos a llegar, ya vamos muy bien. Vamos de poquito. Vamos de poquito. ¿Estamos? Igual, profe, de todas maneras, ahí, ¿por qué dice el nivel superior? ¿No se supone que sería un nivel inferior, que es el que le da al que pregunta que sería el superior? No, el nivel superior es el que está más cercano al procesador. Claro, por eso, porque acá dice tiempo de acierto, el tiempo total en que el nivel superior es capaz de entregar un dato. Claro. No sería que le Es, entregan al nivel no, superior, no, no, no. Es el que él es capaz de entregar el dato. El tiempo de al acierto de procesador. un nivel, el tiempo de acierto de un nivel es el tiempo en el cual ese nivel es capaz de entregar un dato ¿Entregar a quién? Al procesador. al que le tiene que pasar. Vamos de vuelta. El tiempo de Claro, acierto del nivel 2 va a ser el tiempo de acceso del nivel 2 más el tiempo para determinar si tuvo un acierto el nivel 2. Depende de ese nivel. No depende de los otros niveles. Eso es lo que te quiero decir. El tiempo de acierto sí, es justamente propio por de él. eso, porque ahí dice nivel superior y yo asumo que tendría que ser inferior, porque si yo soy el nivel uno y le pregunto al nivel 2 Sí. sería el tiempo en el que el nivel inferior, el nivel 2 es capaz de entregarme el dato. Bueno, Creo que por es eso te digo, tema de notación. no, no es un tema de notación. Lo que estás diciendo lo has dicho justamente al revés. El nivel uno es el superior, entonces el tiempo de acierto del nivel uno va a ser su propio tiempo de acceso, no del nivel 2. ¿Entendés? Fíjate vuelta, no está mal la anotación, está como tiene que ser. El tiempo de acierto depende de su nivel, de cada nivel. Supongamos el superior. Vos tenés el nivel uno que es el más cercano al procesador, entonces, si el nivel uno tiene un acierto, tiene el dato que estamos buscando, el tiempo de acierto va a ser el tiempo en el que ese nivel es capaz de entregar un dato, en este caso al procesador, porque es el nivel uno. Entonces va a depender de el tiempo de acceso de ese nivel, nivel uno, más la determinación de si fue un acierto o no. ¿Me sigue? La idea está. Bueno, la idea está. Ya vamos a ver que no estamos acá mezclando otros niveles todavía. Los otros niveles los vamos a empezar a mezclar ahora, con penúltima diapositiva. ¿Qué es lo que pasa cuando un dato no está en un nivel? Que lo que hacemos es, hay que buscarlo en el nivel siguiente inferior, ¿estamos? Para tratar de moverlo. Eso es lo que dijimos. ¿Se acuerdan? Si no está en el nivel uno, hay que preguntarle al nivel 2. Entonces, cuando un dato no está en un nivel, se dice que hubo un fallo. Esa es la terminología. Entonces ahora, cuando el hecho de decir, che, tenés el dato, y decir, no, no lo tengo, bueno, se dice que hubo un fallo en ese nivel. Y vamos a tener que ir a buscarlo en el nivel siguiente. Entonces, vamos a tener también una tasa de fallos. ¿Cuál es la tasa de fallos? Es a la larga el complemento de la tasa de aciertos. Es el porcentaje de las veces que yo le pregunté a un nivel y tuve fallos. Entonces a la larga es 1 menos la tasa de acierto. Porque
cuando uno hace una pregunta a un determinado nivel, o puede tener o un acierto o un fallo, no hay más posibilidades. Entonces, si el nivel tiene el dato, tengo un acierto, tengo un hit. Si no lo tiene, tengo un fallo, tengo un miss. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Y ahora está lo que se denomina penalidad por fallos. Penalidad en caso de fallos. En inglés es la miss penalty. ¿Y qué es lo que es la penalidad de un nivel? Es el tiempo para traer un bloque del nivel siguiente. Entonces, ustedes están, supongamos el nivel 1. El nivel 1 va a tener su tasa de acierto, su tasa de fallo, su tiempo de acierto y va a tener su penalidad por fallo. La penalidad por fallo del nivel 1 es cuánto tiempo tarda el nivel 2 en darme el dato. Es cuánto tengo que pagar yo, nivel 1, cuando tuve un fallo. ¿Se entiende? O sea, Pregunta. ahí involucraría al nivel Sí, 2 exactamente. Ahí sí y, involucra el nivel 2 en la penalidad por fallo del nivel 1. y se sumaría con el tiempo en que yo nivel Ya 1 vamos se a la ver. paso al procesador. Ese es el tiempo de mover el dato. Ah, El bien. tiempo de mover el dato Entonces, del nivel 2 al nivel 1 es la penalidad por fallo del nivel 1. eh, entonces siempre el penúltimo nivel tendría de mayor penalidad. El penúltimo nivel es el que tiene la penalidad por fallo más grande. ¿Por qué? Porque se va a estar comunicando con el último, que es el más lento. Exactamente. Pero de todas maneras, Profe, todas las penalidades siempre van a ser, como todos los tiempos de acceso van aumentando, todas las penalidades también van aumentando. O sea, la penalidad más chica la paga el nivel 1. Porque de todos los demás, el nivel 2 es el más rápido. ¿Se entiende? Pero igual, ya vamos a ver un detalle, cómo se relaciona la penalidad del nivel 1 con el tiempo de acierto del nivel 1. Ahí había una pregunta de alguien, no sé quién. Yo, profe, le Ah, quería consultar toda esta terminología que estamos viendo, o sea, tasa de acierto, tiempo de acierto, tasa de fallos, penalidad por fallos, son conceptos que son hacia el mismo nivel o hacia un nivel adyacente, ¿verdad? O sea, hacia un nivel inferior. son en general del mismo nivel. Todos los conceptos son del mismo nivel. Cada nivel va a tener su tasa de acierto, su tasa de fallo, su penalidad por fallo. De 10. Muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, cierro la idea que me dio Pierre recién Gianpaolo para decir que la jerarquía de memoria se basa en la idea de que, como dice, para un dado nivel, el tiempo de acierto sea bastante menor que la penalidad por fallo. Entonces, el hit time tiene que ser menor o mucho menor que la penalidad por fallo. Y ese es, digamos, la gracia y lo que sustenta a la jerarquía de memoria. Para cualquier nivel. El tiempo de acceso de ese nivel va a ser bastante más chico que la penalidad que tengo que pagar cuando ese nivel no tenga ese dato. Que va a ser probablemente el tiempo de acceso del nivel siguiente. Profe, ahí ¿Sí? puede ser la penalidad por fallos variable, ¿verdad? Porque si yo nivel 2 dependo del nivel 3 y el nivel 3 depende del 4, por ejemplo, ahí variaría en que si los tienen o no esos niveles inferiores. Eh, sí, algo así. Algo así. En realidad, vos vas a tener que la penalidad de fallo de un nivel va a ser siempre va a depender de cada nivel se comunica con el adyacente siguiente. ¿Estamos? Entonces el nivel 3 se va a comunicar con el nivel 4. La penalidad de fallo del nivel 3 va a depender del nivel 4. Ahora, el nivel 4, como vos decís, a veces va a ser más rápido, a veces va a ser más lento, porque va a ver si depende si tiene un acierto o no. Entonces, Claro. a la larga vamos a ir viendo después cómo hacemos para calcular todos esos dependes y cómo podemos ponderar de algún modo para que encontrar algún valor promedio. Porque a la larga lo que queremos nosotros es que en promedio
sea lo más rápido posible. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Me siguieron hasta acá? A ver qué sigue acá. No, yo diría que cortemos acá. Y ya para empezar con lo que es diseño de jerarquía lo vemos el viernes. No sé si estarán de acuerdo. Sí, por mi parte sí al menos. Sí. Tienen para... ¿Qué es lo que hemos visto hoy a modo de cierre y repaso? Hemos visto un repaso de lo que es jerarquía. Hemos visto necesidad de por qué es importante la jerarquía. Y va por un lado para brindar la ilusión de la memoria grande, barata y rápida. Y por otro lado para cerrar la brecha de la memory wall. ¿Estamos? Porque el impacto de la memory wall en la performance es bastante grande. Entonces, ¿cómo cerramos esa brecha? Con los cachés. Los cachés son memorias rápidas que buscan achicar esa brecha para brindar esa ilusión de la jerarquía. Y después me empezó a ver terminología de qué es un bloque, la mínima unidad de transferencia la mínima unidad de datos, digamos, que se transfiere entre dos niveles adyacentes. Hemos visto que es un acierto, hemos visto que es un fallo, hemos visto el tiempo de acierto, hemos visto la penalidad por fallo, la tasa de fallo. Fíjense que hay varios cositas que yo les fui marcando en verde. Todos los que están palabritas en verde y en negrita son datos palabras que tienen, conceptos que tienen que manejar, que es un bloque, un hit time, un fallo, un miss rate, una tasa de fallo, una penalidad por fallo. Todas esas son cosas que hay que de a poquito las vamos a ir manejando, pero que espero que las tengan un poquito, que las recuerden para el viernes, que vamos a ver si hacemos un quiz el viernes ya como para arrancar. No hemos hecho ningún quiz hasta ahora, capaz que una vez hacemos uno el viernes. No, esta semana no. Justo en calle. Pero ya además ya han rendido parcial. No, esta semana no va a haber quiz el viernes. El lunes sí. La semana que viene. Pero bueno, nada más que agregar de mi parte. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Nada. Por mi parte, no, perfecto. No, Brian, nos vemos el lunes, no, nos vemos el viernes. Hoy todavía sigue. Capaz que el punto de Brian es presencialmente, digamos. No. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Martina dice si me puedo quedar un minuto después, no hay ningún problema. Pero bueno, si no hay más preguntas, dejo de grabar, me despido y nos vemos virtualmente de vuelta el viernes. Listo, chicos. Hasta luego. No, Bien, profe. hasta luego.